¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bien? ¿Ha estado pasando bien todas estas celebraciones? Y me da mucho gusto verlos el día de hoy, primer domingo, hermanos. Y es interesante que estábamos cantando que queremos adorarle al Señor, ¿verdad? Hemos estado cantando eso. ¿Sí recuerdan? Acabamos de hacerlo. Antes de entrar a la exposición de la palabra, como pastor, yo tengo que siempre dar el consejo pastoral, a veces de acuerdo a lo que estoy viendo en el contexto, ¿no? Yo quisiera darles el consejo siguiente antes de entrar a la exposición. Hermanos, nosotros queremos adorar al Dios verdadero, pero muchas veces estamos adorando y la gente, y aún los cristianos, que es lo que más me importa, han hecho o han comenzado a hacer del COVID un Dios. Vino la variante Delta, ¡qué miedo! Vino la variante Omicron, que es la que está actualmente, ¿no? ¡Oh, qué terror! No hay que salir y esto. No digo que seamos unos descuidados. Lo que digo es que nosotros, acabamos, Miguel leyó al empezar, ¿no? Sobre quién está fundamentado nuestra seguridad de fe. ¿Cómo es posible que ahora los médicos infectólogos se han convertido en los sacerdotes de ese Dios COVID? Que muchas veces permiten hacer muchas cosas, como ir al súper, ir a los parques, ir a tantos lugares, pero no adorar a Dios. Entonces no adoramos al Dios verdadero cuando ocurre de esa manera. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no existe el virus, eso sería ilógico. Lo que digo es que no debemos tener tanto temor a ello, pero tampoco tenemos que ir al otro extremo y decir, no, yo sé que a mí no me va a tocar el virus. Esa sería una tontería, porque las vacunas, sabemos, ¿no? Muchos años, ¿verdad? Nos han ayudado con diferentes enfermedades, ¿no? Vacunas para el sarampión, vacunas para la poliomielitis, vacunas para la influenza. Es decir, yo no soy antivacunas, ni yo mismo estoy vacunado 2 veces y ustedes lo saben. Pero lo que yo quiero, hermanos, llamarlos a la reflexión, a no llegar a ese estado en el cual andemos con tanto temor. Raúl y Olguita son un buen ejemplo de eso. Me dijeron, pastor, quisiéramos ir, pero no estamos vacunados. En cuanto nos vacunen, ahí estamos y los vemos acá. Hermanos, muchas veces se tiene tanto temor a las noticias y a todos lo que dicen los sacerdotes del COVID, que son los infectólogos, los médicos, y nos olvidamos a quién nosotros estamos adorando. No permitamos que eso, hermanos, apabulle nuestra fe. ¿Sí me explico? Que no hagamos del COVID un ídolo o un Dios. Cierren esto, aquello y lo otro. Entonces, ¿para qué nos vacunaron? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es el primer lugar, el primer ídolo. Estamos empezando el año y tenemos que ser claros. Nosotros en Navidad, ¿a quién celebramos? A la cena. Pero muchas veces hay personas que están adorando la cena que van a hacer en lugar de poder adorar al Señor. No puedo ir porque tengo que preparar la cena, por ejemplo. Y es demasiado. Yo no digo que no comamos, que no celebremos, que no hagamos cena. No hagamos de la cena un ídolo, un Dios, porque el Dios es Jesucristo. En segundo lugar, es eso. En tercer lugar, es que yo no voy porque pues vinieron mis familiares. Un día tiene 24 horas, atiéndalo 22 horas si usted quiere, y 2 horas dedíquelo al Señor.
¿Sí me explico? O sea, y hacemos, no, es que vinieron todos y no puedo ir. ¿Adorar a quién? Al que nos hizo, al que nos salvó, al que nos ha dado todo lo que tenemos. No puedo. Hermanos, yo en mi vida, usted sabe, yo nunca he sido pastor, perdón, toda mi vida no he sido pastor, ¿verdad? Pero cuando yo era, simplemente me sentaba, ni siquiera tenía un cargo, jamás se me hubiese ocurrido a mí intercambiar por el Dios verdadero un tiempo de adoración. Y como les conté en alguna oportunidad a ustedes, en alguna oportunidad me ofrecían $30 la hora, porque trabajaba en Estados Unidos, para trabajar el domingo. $30 la hora, trabaja el domingo. Yo necesitaba, aunque tenía mi trabajo regular, pero ¿a quién le hace daño $30 la hora? Pregunto yo. Estamos hablando de trabajar 10 horas un domingo, tienes $300. Son 6,000 pesos en un solo día. ¿A alguien le hace daño? No, pero ¿saben qué? No me apetecía intercambiar 6,000 pesos por Jesucristo, porque Jesucristo, lo que Él dio, su sangre vertida en la cruz del Calvario para que un pecador miserable como yo sea salvo, vale mucho más. Y hacemos entonces muchas veces del trabajo, del éxito, de los logros personales, nuestro ídolo, de las amistades, de los familiares. No digo que no tengamos amistades, no me vayan a malinterpretar. Nosotros hemos estado reunidos con nuestra familia incluso. No estoy diciendo eso. Lo que no tenemos que hacer es intercambiar con mis amados hermanos. Y otro, el cuarto ídolo, un día como hoy, que hace frío. Ay, es que está haciendo frío y me voy a enfermar. Pero si voy a otro lugar, no me enfermo. Incluso vemos que van hasta Chipinque, ¿sí o no? Los muchachos, no, los llevan cuando cae un poquito de nieve, cae escarcha las justas, ¿verdad? Pero ya dice nieve, ¿qué vamos a decir? Pero van a Chipinque y no van a la escuela. ¿Se dan cuenta? La escala de valores, cuánto menos van a estar en la casa del Señor. No hagamos de eso un ídolo. Eso es lo que quiero reflexionar con ustedes este 2022. Olvidémonos de esos ídolos y digamos quién es el Dios verdadero en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén, hermanos. Y con ese entendimiento vamos a avanzar este 2022. Entro ahora sí al mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué nos toca el día de hoy? O sea, es una nueva serie, ¿verdad? Hoy estuvimos viendo el Nuevo Testamento en 1 Corintios y hoy lo culminamos antes de terminar el año, ¿recuerdan? Y hoy empezamos una nueva serie que está en el libro de Oseas. Oseas en el Antiguo Testamento está después de Daniel. Mi esposa ya se lo leyó, yo creo. Oseas ya está preparadita, ¿no? ¿Cómo dicen acá? Achita, ¿no? Algo así le dicen, que ya estudió Oseas. Hermanos, yo siempre les digo que nos toca para que ustedes vayan leyendo, de tal manera que cuando vengamos ya tenemos una idea de todo el panorama y va a ser más sustancioso para nosotros. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Recuerdan? Yo lo publiqué en los grupos, hermanos. Gracia escandalosa. ¿Qué cosa es algo escandaloso? A ver, un escándalo. ¿Qué cosa es un escándalo? A ver, dígame, en términos mexicanos, no importa. Una fiesta, sí, pero no solamente es fiesta, sino, no es cualquier fiesta, sino que ruidosa, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ese es un escándalo. Y el día de hoy, pues vamos a iniciar esta nueva serie en este profeta menor llamado Oseas. Yo creo, cuando empezamos este año sobre todo, la mayoría de nosotros, aún la gente de afuera, anhela saber lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, sobre nuestras necesidades, sobre el futuro, sobre nuestras frustraciones tal vez
Tal vez queremos saber qué es lo que Dios tiene sobre nuestros problemas, aún sobre nuestros fracasos, porque el año 2021 no nos fue tan bien. Realmente yo creo que todos, de alguna u otra manera, anhelamos la perspectiva de Dios, anhelamos su sabiduría, anhelamos su guía y su visión. Pero a veces el Señor nos sorprende. ¿Por qué? Porque nos dice mucho más de lo que nosotros realmente queremos escuchar. Y me hace recordar, por un momento hago un pequeño paréntesis, cuando nuestra hermana Silvia agradecía al Señor. Ella esperaba algo de parte de Dios en ese momento doloroso por lo que atravesaba. Y el Señor me usó y le dio una palabra que ella ni siquiera lo estaba imaginando. Así es Dios, nos sorprende más de lo que nosotros esperamos. Porque Dios no solo nos asegura constantemente su amor y su misericordia, sino que a menudo, muchas veces, nos confronta con cosas que necesitan ser cambiadas dentro de nosotros. En nuestra relación con Él, en otras oportunidades, en nuestras relaciones con otras personas. Y cuando el Señor nos confronta con la verdad sobre nuestra vida, estamos expuestos. Es como que estamos desnudos delante de Él. Pero no solamente hace eso. No es como que te señala. Es verdad que te hace ver y me hace ver a mí en qué estoy mal, pero también nos da el poder para responder a esa situación por la que estamos atravesando. Entonces, si somos discípulos de Jesucristo, como dice la Biblia, que hemos sido elegidos o escogidos por Dios para hacer ¿qué cosa? Santos, personas que le pertenecemos a Él. Santo no es lo que estamos, no, yo no hago nada, ni mato una mosca. Eso no es santo. Santo es separado. Entonces, cuando le dice santo, lo que está diciendo es que hemos sido separados para Él. Él nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha llamado. ¿Saben qué? Y ahora Dios nos ama y te ama a ti, y me ama a mí, nos ama a nosotros, sus hijos, más de lo que siquiera nosotros podemos imaginarnos. Nuestra relación con Él, con Dios, es segura, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros tenemos un amor desbordante por Él, sino es debido a la fidelidad de Él hacia nosotros y a ese generoso favor sobre nuestras vidas. No nos dejará perdernos, ni nos va a abandonar. Si usted es un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que es salvo, no se va a perder. Tenga la seguridad de eso. A veces decimos o hemos escuchado, acá ya lo hemos enseñado, pero a veces hemos escuchado que alguien dice, es que ese hermano era tan buen hermano o tan buena hermana y ahora está perdido. No está perdido. Si es salvo, si Dios lo salvó, Dios va a obrar en su vida de la manera que sea. De las mechas, dicen ahí, pero se lo va a traer. ¿Sí? Porque es salvo. ¿O usted cree que ese pecador, cualquier pecador, por más malvado que sea, tiene más poder que Dios? No hay nadie. Entonces, Dios lo va a salvar. Ahora, si alguien estuvo en la iglesia, fue iluminado, como dice Hebreos, ¿no? Fue iluminado, quiere decir, fue expuesto pues a la palabra del Señor y se va de la iglesia y nunca más regresa, es que nunca fue salvo realmente. Muchas veces el ser humano se quiere atribuir, sí, pero es que Dios me restauró porque yo me arrepentí. ¿Saben qué? Ese arrepentimiento, ¿quién lo produjo? Dios. Pero muchas veces nos queremos a nosotros mismos. No, yo puse de mi parte para... No vengas con cosas y nos vamos a dar cuenta cuando sigamos estudiando. Se van a dar cuenta. Hermanos, todos de una u otra manera necesitamos redescubrir y otra vez lo mucho que nosotros significamos para el Señor. Él nos creó para tener una relación de amor con Él. Y ya saben que no se
solamente eso, sino si usted está el día de hoy, es porque el Señor lo ha perseguido a usted de una manera, de otra forma, con una tenacidad asombrosa. Él nos cortejó, si entienden ese término, nos atrajo hacia Él a través de la poderosa demostración de su amor. ¿Cómo? Con la muerte de Cristo ahí en la cruz por nosotros. Mira, te amo tanto que estoy dispuesto a poner a mi hijo ahí en la cruz. Y una vez que nos ha salvado, nos ha llenado con el Espíritu Santo. Algunos lugares te dicen, no, si tú no hablas lenguas, no estás lleno del Espíritu Santo. Pues tendrían que demostrarlo de acuerdo a las Escrituras. Y saben que muchas veces las personas se frustran porque tal vez no hablen ahí unas 4 lenguas. Dios ha trabajado en nuestros corazones y también en nuestras mentes para que tú y yo podamos responder a su gracia y su perdón. Si tú estás acá no es porque tú tengas, tanto, no, Dios te ha obrado en tu corazón y te ha dicho, mira, yo quiero hoy día, domingo, poder hablarte. Yo quiero ministrar tu corazón. Yo quiero tener un encuentro contigo. Nos ha dado el privilegio de poder comunicarnos con Él a través de la oración. ¿Sí o no? Porque es a través de la oración que nosotros podemos escucharle, que podemos responderle, que podemos comprender su voluntad. Pero además nos ha puesto en una familia espiritual, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Y hizo todo esto, hermanos, no porque tú o yo seamos dignos o merecedores, simplemente por su gracia, porque eso es lo que Él es, Dios lleno de gracia. Pero cuando nos eligió, también nos designó para crecer en madurez. Es cierto que Dios nos ama tal como somos, pero nunca nos dejará tal como somos. Cuando Dios te amó, cuando Dios decide salvarte, no importa en el lodo que te estabas revolcando, en la inmundicia del pecado, Él intervino a tu vida, obró en tu corazón y te sacó y te amó tanto y te sacó para salvarte, pero no quiere que te sigas revolcando en el lodo. Él te dio de su Espíritu Santo para que tengas la capacidad, para que tengas el poder de no decirle no a ese lodo de pecado. A menudo, hermanos, nuestro crecimiento en el Señor se lleva a cabo a través de la experiencia dramática del juicio de Dios. Dicho en otras palabras, cuando el Señor nos disciplina. Habitualmente nosotros sí venimos y esto y lo otro, pero nuestro crecimiento y desarrollo es justamente cuando el Señor viene y obra directamente en nosotros, porque nos confronta, porque cuando nos confronta, entonces nos desafía. ¿Desafía qué cosa? ¿Saben qué? Les digo la verdad, desafía nuestra hipocresía, desafía muchas veces nuestra falta de amor hacia Él, desafía nuestra disposición a sustituir con otros dioses en lugar de Él. Desafía nuestro deseo de éxito, que lo adoramos tanto al éxito en lugar de adorarle a Él. Así que por amor a nosotros desafiará el pecado que está en nuestras vidas, donde quiera que se encuentre, en cualquier lugar, en cualquier rincón. Si tú este día quieres considerar las malas noticias en todo esto, lo único que Dios no tolerará en ninguno de nosotros es estar Él en segundo lugar en nuestras vidas. Eso no lo tolerará. El querer poner a Dios en segundo lugar. Somos su pueblo y Él no se ha mostrado para convertirse en uno de los muchos dioses de nuestra propia creación. Él no es un Dios de madera y yeso, pero tampoco es un Dios de la imaginación. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios, pues, del Dios. No lo conocen. No saben de qué Dios estamos hablando. No conocen al Dios de la Biblia.
Y muchas veces algunos conocen la Biblia, pero no están adorando tampoco al Dios de la Biblia, porque han hecho un Dios en su imaginación y creen que ese es el Dios cuando ese es un ídolo simplemente. Dios exige ser el soberano. ¿Sobre qué? Sobre todo, absolutamente todo en nuestras vidas. Él no solamente quiere ser la fuerza o la fortaleza para que nosotros logremos nuestros propósitos. Oh Diosito, ayúdame para que me salga este trabajo. Oh, Diosito, ayúdame en esto. Y yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi coche. Tonterías. Piensan que Dios es eso nada más, cuando eso es simplemente una añadidura. No dice la Biblia, más buscar. ¿Qué cosa? Primeramente, en primer lugar, el reino de quién? De Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y luego, todas las demás cosas, ¿qué cosa? Añadidas, son añadiduras. Entonces, ¿por qué buscar las añadiduras si nosotros, el Señor nos ha mandado que busquemos primero a Él? Todo lo demás vendrá, pero esas son añadiduras y no es la centralidad. Hay un viejo refrán que dice, Él, refiriéndose al Señor, a Jesús, Él debe ser el Señor de todo, o de lo contrario, es Señor de nada. Recuérdelo bien. Él debe ser el Señor de ¿qué? Todo, o no será el Señor de nada. Él no quiere migajas. Dios siempre, hermanos, nos desafía a una santidad más íntima, más profunda. El Señor nos ha permitido pasar a este 2022. Entonces Él quiere una mayor fidelidad, Él quiere una mayor pureza en nuestra vida. Él siempre, hermanos, nos está renovando como su pueblo, tanto como individuos, pero también como cuerpo eclesiástico. Y por ese amor inmutable, por ese amor incondicional, esta palabra del Señor que esperamos comunica dos cosas. Primero, su juicio como consecuencia del pecado de nuestras vidas que Él no va a tolerar. No puedo decir que soy hijo de Dios y hacer lo que se me venga en la regalada gana. No puedo. Pero en segundo lugar, también Él no va a tolerar el pecado. Pero en segundo lugar, no te olvides su perdón incondicional en respuesta a nuestro arrepentimiento. ¿Sí se da cuenta cómo balancea Dios las cosas? La idea de que Dios comunique su palabra se encuentra justamente en la frase inicial de la profecía de Oseas. De hecho, el versículo 1 es la introducción a todo este libro. Dicho esto, esta introducción tal vez un poquito larga, ¿verdad? Permítame orar antes de leer la palabra. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este primer servicio de adoración. Y te alabamos por el privilegio que tenemos de leer las Escrituras y estudiarlas. Te damos muchas gracias, Señor, por la forma en que el profeta nos ilustra la importancia de la obediencia a las Escrituras a través del poder del Espíritu Santo. Señor, sabemos que en nosotros mismos y por nosotros mismos no tenemos el poder de obedecer tu palabra, Señor. Sabemos que sin ti no podemos hacer nada, como el Señor Jesús mismo lo dijo claramente a sus apóstoles: apartaos de mí, nada podéis hacer. Señor, te damos gracias por la obra redentora que ha hecho posible que en el poder de nuestro gran Dios allá en el cielo seamos agradables a ti. Y le pedimos, Señor, que trabaje de tal manera en nuestras vidas que cada uno de nosotros que estamos reunidos en este local pueda agradarte. Y encomendamos, Señor, a todos los que son tuyos, y pedimos que las necesidades que existan en el corazón de nosotros, porque nos conoces, se satisfagan, Señor, se satisfagan en ti. Estamos muy agradecidos por empezar este nuevo año, porque la vida que nos has dado ha venido de las promesas tuyas. Empezamos este 2022 confiando justamente en tu carácter inmutable. Oramos, Señor, por nuestro país, por México. Oramos por el presidente, que
que estamos atravesando días críticos, Señor, que tú te muevas a misericordia. Oramos por todo el cuerpo de Cristo, por la iglesia, que tú, Señor, nos ayudes a mantenernos firmes, que juntos podamos honrar y glorificar tu nombre en esta época que tú nos has puesto. Señor, oramos para que este servicio de adoración, nuestro Señor Jesucristo, sea exaltado, honrado y glorificado. Abre los ojos de nuestro corazón para entender y responder a las Escrituras. Padre, si hubiera alguien en esta audiencia que no comprenda la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que hoy sea el día en que, reconociendo su propia necesidad, su pecado, su culpa, su condenación, puedan huir a Cristo, que es quien puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Oseas, hermanos, ya tienen las Escrituras. Oseas capítulo 1, versículo 1 al 11. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. El libro de Oseas es el mensaje profético de Dios al pueblo de Israel, a través de la escandalosa historia del hombre que se casa con una mujer adúltera, con una mujer infiel. ¿Y eso es escandaloso? ¿Sí o no? Es un escándalo. En realidad esta historia yo creo que es bastante abrumador. Esta es la profecía, hermanos, promulgada, ya que Dios va a usar esta historia para comunicar e ilustrar la relación que Dios tiene con Israel, basándose en la forma en que el profeta Oseas ama a su esposa, a esa esposa que se desvía y se convierte en una prostituta. Hermanos, el libro del profeta Oseas es glorioso, pero a la vez es bastante claro. Oseas destaca la naturaleza escandalosa de la gracia de Dios. Por eso el título de esta serie es Gracia Escandalosa. Ahora, voy a dar algunos antecedentes sobre el libro en un momento, pero tal vez algunos de ustedes estén preguntando por qué vamos a estudiar este libro sobre la nación de Israel, que fue escrito, que se dio durante el siglo 8 antes de Jesucristo. ¿Por qué un libro tan viejo?
Así que permítame darle 4 razones de por qué estudiar Oseas. Número 1, Oseas nos va a ayudar a nosotros a recordar la belleza de la gracia de Dios al ser o al punto de llegar a ser bastante escandaloso. Este libro está lleno de prosa y poesía y su objetivo es hablar no solamente a tu mente, sino ir al corazón. En segundo lugar, muchos creyentes no están familiarizados con los 12 profetas menores que van desde Oseas hasta Malaquías. Algunos tal vez nunca leyeron Oseas. No estoy juzgando, solamente estoy viendo la razón por la que vamos a estudiar este profeta. Y que déjeme decirle que en Oseas hay unas lecciones valiosas que debemos aprender. Por lo tanto, no tendríamos que saltarnos ninguno de estos libros porque son bastante útiles. En tercer lugar, Oseas aborda el doloroso problema del adulterio espiritual. Un tema que no terminó cuando los profetas murieron, sino que el adulterio espiritual es un tema que debemos considerar cuidadosamente y poder sentirlo profundamente. Y déjeme decirles que aunque fueron 8 siglos antes de Cristo, esta situación en Oseas, el día de hoy, la cultura de Israel, el día de hoy, nuestra cultura no es tan diferente a la cultura de Israel. También se da. ¿O usted cree que el día de hoy ya no hay adulterio espiritual? Ojalá no se diera, pero lo hay. Y la cuarta razón para estudiar Oseas es que en este libro prefigura el Evangelio, hermanos, de múltiples maneras. Podemos leerlo a través de los lentes del nuevo pacto y renovar nuestro amor por la obra escandalosa de gracia de Dios en nuestras vidas. Yo espero, hermanos, que en el desarrollo de esta serie a menudo lo haga detenerse a usted y diga, ¿qué? ¿Cómo es posible? O por el contrario diga, ¡wow! Este es el Dios al que yo sirvo. Mi oración, hermanos, es que usted vea la seriedad, pero también el escándalo de tu pecado, pero también en medio del escándalo de tu pecado puedas ver la grandeza del amor de Dios. Así que Dios eligió entregar el mensaje a un pueblo rebelde a través de una ilustración del amor de un esposo por una mujer descarriada. Esta metáfora, hermanos, representada con esta situación, va a transmitir un mensaje poderoso y nos va a invitar a sentir lo que Dios siente. Este libro, hermanos, te invita a ti y también a mí a que podamos entrar en el drama y ver esto como algo más que el escándalo de esta mujer, de Gomer. Que podamos ver esto mucho más allá que el escándalo de Juan, de María, de Julia, etc. Y que podamos ver que esta situación, este escándalo tan grande, se trata de nuestro pecado escandaloso. Que nosotros somos como esa mujer Gomer y que muchas veces nos hacemos demasiado santos y no queremos reconocerlo. El tema de Oseas es realmente, hermanos, el tema de toda persona que ha experimentado, ¿saben qué? La misericordia de Dios. Dios da gracia a la gente descarriada porque Él es Dios. El resumen del capítulo 1, para algunos de ustedes que están anotando, o sea, así, o tal vez algunos tienen una mente tan prodigiosa, yo me olvido, ¿verdad? Las cosas, por eso apunto todo, pero el resumen es que este capítulo 1 se divide básicamente en 3 secciones. Número 1, el pueblo descarriado. ¿Cuál es el número 1? El pueblo descarriado. Número 2, el inminente juicio sobre ese pueblo descarriado. El inminente juicio sobre ese pueblo descarriado. Y número 3, el encuentro de la gracia. Fíjese, no nos deja a mitad, nos da la gracia del Señor. Así que mientras lo hacemos, asegurémonos de ponernos o de seguir poniéndonos nosotros. No lo veamos como en tercera persona, veámonos como parte
de esta historia. Resistámonos a la tendencia de leerlo. Sí, eso fue allá, eso es para ellos, eso es con Gomer, no tiene nada que ver. Resistámonos y entremos en la historia de la gracia escandalosa. Domingo tras domingo, son 14 capítulos, está chico realmente este libro. Estemos así, con esa disposición. Hoy me estoy demorando un poquito antes de desarrollar y usted, ya, pastor, de una vez aváncele. Pero tengo que hacer todo este preámbulo para ver cómo vamos a desarrollar esta serie. El libro de Oseas está escrito para advertir y reconquistar a un pueblo que se está desviando de la relación con Dios. El versículo 1, hermanos, nos ayuda a comprender el entorno en que este libro fue escrito, las situaciones que abordó con relación al pueblo de Dios con su Dios, valga la redundancia. El libro comienza: vino palabra de Jehová a Oseas, ¿cierto? Es lo que dice versículo 1. Así es como suelen empezar los libros de los profetas menores. Y se llaman menores no porque sean menos que los otros profetas que se llaman mayores, sino porque sus libros realmente son mucho más pequeños. Los profetas mayores como Isaías, Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones, Daniel son libros mucho más grandes, pero todos los libros de los profetas menores siempre son pequeños. Joel, Jonás, Miqueas, Sofonías también comienzan de la misma manera. Lo que está indicando cuando vemos que dice vino palabra de Jehová a, lo que está dándonos a conocer, nos está indicando que el mensaje que va a leerse a continuación es un mensaje de Dios mismo. Y si es un mensaje de Dios mismo, tenemos que prestarle atención si somos hijos de Él. ¿Sí o no? Por supuesto. Dios entrega un mensaje a través de este libro. Ahora, el nombre del profeta es Oseas, y realmente sabemos muy poco sobre él más allá de este libro. Curiosamente, su nombre significa ayuda o ayudante y proviene de la palabra salvación, de la misma raíz de la que se deriva Josué y Jesús, que significa Dios es Salvador. También aprendemos cuando hemos leído que su ministerio tuvo lugar durante los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, que eran los reyes allí en Judá, pero en Israel estaba Jeroboam. El libro se sitúa, como les dije al empezar, siglo 8 antes del nacimiento de Jesús. La nación de Israel se había dividido 200 años antes en dos reinos. Israel estaba en el norte y Judá estaba al sur. Ahora, la lista de los reyes que se menciona, muchas veces lo pasamos por alto, pero déjenme decirles esto, que esa lista de reyes que estaban gobernando en esos tiempos nos ayudan a nosotros a conocer el tipo o el contexto o el entorno en que el pueblo estaba viviendo. Si usted desea leer la historia a fondo, esta semana dedíquele un pequeño tiempo para leer 2 Reyes capítulo 15 al capítulo 20, 15 al 20, y va a entender un poco mejor esto. O 2 de Crónicas 26 al 32, donde va a ver el contexto en que se desarrolla esta situación. En general, puedo decirles que el reino de Judá fue más fiel espiritualmente. 3 de los 4 reyes enumerados en el versículo 1 se consideraban reyes fieles. Acaz fue la excepción. Sin embargo, Israel, a veces llamado Efraín aquí en Oseas, estaba en problemas. Jeroboam lo menciona aquí, era el rey de Israel. Y es interesante que Jeroboam reinó durante 41 años. Jeroboam no era un buen rey. Jeroboam era un rey malvado, pero era exitoso. Él extendió básicamente el alcance de la nación de Israel, que estaba al norte, no se olvide. Fortificó la ciudad capital de Samaria, construyó una economía bastante próspera, pero la nación estaba llena de injusticia, llena de hipocresía espiritual y llena de idolatría. Los 30 años que siguieron a la muerte de Jeroboam fueron tiempos terribles. Una agitación política, asesinatos. Hubo hasta 6 reyes, hermanos, en 30 años.
Estoy diciendo esto para tener un poquito de contexto. Al este de Israel se encontraba ese imperio que estaba creciendo, el imperio de Asiria. Más o menos podríamos decir que había sido el momento en que Jonás, todo el mundo recuerda a Jonás, ¿cierto? En que Jonás fue a Nínive, llamando a esa ciudad de Nínive al arrepentimiento. Finalmente, Asiria invadió el reino del norte, Israel. Y en el año 722 antes de Cristo, Israel fue llevado al exilio. Y al ser llevado al exilio no quedaba gente. Fue repoblado esas ciudades por gente extranjera que llegaron a ser los samaritanos, que más adelante se habla. Así que el ministerio de Oseas tiene lugar en los años anteriores o que preceden a la invasión de Asiria. Antes que Asiria invadiera Israel, Oseas trae esta profecía. Y su mensaje principal es llamar al pueblo a salir de ese umbral de la apostasía espiritual. Le dice: salgan de ahí antes que caiga el juicio de Dios. Fíjense la bondad de Dios, los está advirtiendo. Los asirios estaban al lado, todavía no eran un imperio grande, estaban creciendo, pero Dios manda a su profeta a advertir: arrepiéntanse antes que caiga el juicio de Dios. Y el juicio de Dios cayó. El libro, hermanos, de Oseas es una recopilación de sus mensajes al descarriado Israel, y la mayoría de este libro está escrito en forma poética. Si quieres un esquema de este libro, podría dividirse en 3 secciones. Capítulo 1 al 3 básicamente es la vida del profeta Oseas. Capítulo 4 al capítulo 11 es la primera advertencia de Oseas. Capítulo 12 al capítulo 17, perdón, al 14, porque 17, le dije que tenía 14 nomás, ¿no? Del 12 al 14 es la segunda advertencia de Oseas. Oseas 1, 2 al 3 nos presenta la profecía que había sido decretada sobre el matrimonio de Oseas con una mujer infiel llamada Gomer, como lo hemos leído. En lugar, fíjese esto, de simplemente declarar el mensaje profético, Dios usa la ilustración de un profeta y una relación con una esposa infiel para convertirse en la plataforma del mensaje que Dios quería dar. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque al hacerlo personaliza y eleva el poder del mensaje. Muchas veces el profeta habla, pero en esta ocasión lo está haciendo, todo el mundo está viendo esa situación. Dios había mandado que Oseas se case con una mujer que lo iba a engañar para ilustrar lo que estaba haciendo el pueblo de Israel con Dios. Un comentarista dijo esto: Oseas convirtió su vida en un santuario donde se conocería el santo amor de Dios. Ahora, no parece que a Oseas se le haya ordenado casarse con una mujer que le es infiel de inmediato. No es que fue y escogió, voy a casar porque ella es una prostituta. No, porque eso iría en contra de la misma ley de Dios. Recuerden que los profetas no podían tener ese tipo de mujeres. Les hago, porque algunos tienen la idea de que fue y se buscó a una mujer que ya era prostituta. No fue así. El matrimonio de Oseas pasa de la fidelidad del pacto a la infidelidad. Pero la cosa empeora, porque acá el texto es realmente claro. La mujer de Oseas cae en la peor clase de infidelidad. ¿Cuál es? La prostitución. No se fue porque le faltaba algo. Oseas era el que siempre le daba hasta de más. Hermanos, esta metáfora que Dios está usando es para poder estremecernos. Como veremos la semana que viene, Oseas no solamente se ve obligado a enfrentarse a la infidelidad de su mujer, sino que para recuperarla debe volver a comprarla. Yo quiero que ese pensamiento vaya penetrando en usted. Tuvo que comprar a su propia esposa.
Oseas va a tomar una esposa ahora de prostitución, pero también va a tener hijos con ella. Así que mientras él está tratando de traerlo de vuelta a su casa, imagínense, hay niños que están naciendo, hay niños que están creciendo, estos niños que necesitan de una madre. Solamente por un momento piense en la que hizo la infidelidad de esta mujer en su hogar. Piensa en la pregunta que tal vez los niños hacían. Piensa en la mirada de los vecinos. Piensa en el dolor. Piensa en la pena. Piensa en la indignación. ¿Por qué una mujer casada con hijos se volvería tan descarriada? Comienza a meditar en eso. ¿Qué busca ella? ¿Qué quiere ella? ¿Cómo es que puede hacer eso? Yo creo que esas preguntas nos estamos haciendo. ¿Por qué lo hace? Y estas son preguntas que también subyacen en la vida de Oseas. Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Y hay una razón. Dios elige esta metáfora a propósito. Versículo 2 deja esto inequívocamente claro. Dice, porque la tierra se prostituye al abandonar al Señor. Dios lo está utilizando, esta metáfora, esta vivencia, para poder dar un mensaje mucho más fuerte. De tal manera que no haya quien diga, no entendí. ¿Sí me explico? Miren, hermanos, hay un registro útil de lo que estaba sucediendo en Israel en ese momento, que bien vale la pena leerlo. Segunda de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes 17, desde el versículo 7 al 18. Se lo voy a leer para entender un poco de ese contexto, cómo estaba viviendo el pueblo. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. No temieron a dioses ajenos, extraños. Dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había transpuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, como botaron, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó, escúcheme bien, Jehová, por tanto, se airó, es decir, se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Así de descarriados eran. Pero aunque todo esto es cierto,
Oseas nos ayuda a entenderlo, incluso a apreciarlo a un nivel mucho más profundo e íntimo. Dios podría haber utilizado cualquier metáfora, cualquier ilustración para dejar claro cuál era el punto de vista de él, pero Dios eligió una esposa descarriada, porque creo que sabe que nosotros, aún el día de hoy, en el 2022, lo entenderemos mucho mejor. Es como si Dios nos dijera en esta hora: ¿tú sientes esto que estoy sintiendo? Cuando tú lees esto, comienza a sentir lo que yo siento. El descarrío de Gomer y la fidelidad de Dios está diseñado, hermanos, para que hagamos una conexión entre la forma en que el pueblo de Dios a menudo trata a Dios. Al igual que una buena obra de arte o una buena pieza musical, este libro, hermanos, no está diseñado para conmoverte simplemente tus ojos o tus oídos y simplemente tal vez en algún momento salgan unas lágrimas. Eso está bien. Esto apunta más profundo, apunta al corazón. Dios quiere que tú entiendas de qué se trata. Dios quiere que tú entiendas cómo Él se siente cuando tú eres infiel, a pesar de haberte dado todo. Cómo tú eres infiel poniendo otras cosas, otros dioses, otros deseos, otros anhelos en tu corazón, en lugar de adorar al Dios verdadero. Una buena pieza musical no es solo lo que tú escuchas, sino lo que te hace sentir. Lo mismo sucede en este libro. Dios quiere que tengamos una idea de lo que Él siente. Así que en algún lugar de tu mente debes marcar esto por 3 razones. Primero, debemos pedirle al Señor que nos ayude a sentir este texto, en un lugar de simplemente leerlo y estudiarlo y que se quede solamente acá, sino que eso descienda a nuestro corazón. Muchos de nosotros, hermanos, podemos fácilmente desvincular nuestro corazón de lo que sabemos, y eso debería asustarnos. En segundo lugar, debemos sentir cuán atroz y escandaloso es el pecado delante de la presencia de Dios. El pueblo de Dios había sido rescatado de la esclavitud de Egipto, fueron llevados a la tierra prometida, recibieron tantas bendiciones y sin embargo adoraron las bendiciones, y eso no fue un asunto menor, fue adulterio espiritual. Y en tercer lugar, por lo que no te debes olvidar, sino que tienes que considerar esto, debemos sentir que nuestros corazones se llenan de gratitud a Cristo, porque Él fue quien nos compró con el precio de su propia sangre. Éramos y somos un pueblo descarriado, y a pesar de eso, Él nos inmutó en poder extender su misericordia y poder comprarnos. Él nos creó. Por creación nosotros le pertenecemos, ¿sí o no? Pero al igual que Gomer, que se fue, a pesar de tener todo en la casa, se fue y se descarrió, nosotros nos descarriamos habiéndole pertenecido. Desde que fuimos creados, le pertenecemos a Dios. Sin embargo, quisimos hacer lo que se nos da la reverenda gana. Y a pesar de eso, Oseas tuvo que pagar para comprar nuevamente a su esposa y regresarla. Cristo tuvo que pagar para que nosotros, habiendo sido creados por Él, nosotros podamos regresar. ¿Va entendiendo la similitud que hay? No somos tan lejos. Nosotros somos esto. La segunda observación, hermanos, sobre Dios dando gracia a las personas descarriadas, es la realidad del juicio que enfrentan. Su rebeldía es un problema, pero moverse fuera del favor de Dios, eso tiene que ser demasiado aterrador. Para hacer este punto muy conmovedor, los versículos 4 al 8 registran las instrucciones de Dios a Oseas sobre los nombres de sus hijos. Versículo 4: le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6:
concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Versículo 8: después de haber desecado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ve el enojo? Hermanos, al igual que la metáfora del matrimonio, estos nombres están diseñados para provocar una reacción en nosotros. Esto es trágico, pero también es incómodo. En el versículo 4 encontramos que el primer hijo se llamará Jezreel. Ahora, no debes pensar, hermano, que este nombre es como si le hubieran puesto Juan, Carlos, Roberto, Miguel. No. El nombre Jezreel lleva mucha carga. Jezreel era un lugar bastante conocido para la batalla y el derramamiento de sangre. Quizás Armagedón sería un buen nombre para tener esa misma sensación, pero el versículo aclara el punto al decir: yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Se lo voy a traducir porque a veces en esos términos se nos confunden. Es como si Dios dijera: yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Yo voy a romper su confianza allí en el valle de Jezreel. En otras palabras, el tiempo corre, el juicio no está lejos, se acerca el Armagedón. Y el Armagedón es destrucción. Y en el versículo 6 encontramos que Gomer concibe de nuevo y da a luz una hija. Su nombre es Lo-ruhama, lo cual significa sin piedad. Algunos comentaristas sugieren que la falta de referencia a Oseas y le dio un hijo, como en el versículo 3 dice del primer hijo, acá no menciona, puede significar que esta es una hija nacida en prostitución. No lo sabemos con certeza, es lo que algunos comentaristas señalan. Pero lo que aquí se promete es aterrador. Dice: ya no tendré misericordia, escúcheme bien, ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. Judá sigue siendo favorecida por Dios, y parece que Dios intenta provocar a Israel a celos piadosos para que regresaran. Fíjate en la segunda mitad del versículo 7, porque se va a convertir en el tema. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, versículo 7, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios salva a su pueblo por su propio poder, lo salva por él mismo, no por lo que ellos tienden a confiar: arco, espada, guerra, caballos, jinetes. Hermanos, parte del problema del pueblo de Israel es la adoración y la confianza en los dones por encima del dador de los dones. Este no es un problema nuevo o que se haya eliminado. Recuerda lo que dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice: por lo cual también Dios, fíjese bien, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso siempre pasa, siempre. El versículo 8 es igualmente devastador. Es el siguiente hijo que dio a luz. Dice: se llamó Lo-ammi, que significa no es mi pueblo. No es mi pueblo. Y luego Dios hace una declaración asombrosa. Dice: ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Que en estos momentos escucháramos la voz de Dios que nos dijera eso, ¿cómo nos sentiríamos? Esto es doloroso, ¿sí o no? Duele, o al menos debería dolernos. Mi pueblo, recuerden esto, fue el término que Dios mismo había elegido
un término de cariño, de afecto, de la relación entre Dios y su pueblo Israel. Y decía, mi pueblo. En el libro de Éxodo se utiliza 17 veces. Cuando dicen, no serán más mi pueblo, lo que está haciendo es marcar una ruptura de la relación de Dios con su pueblo. Dios se está separando de su pueblo. ¿Debido a qué? Al pecado. Debido al pecado. El pacto hecho allá en el monte Sinaí, hermanos, ha sido roto. El pueblo, al igual que Gomer, ha jugado a la ramera. Y Dios dice, se acabó, se terminó esto. Ahora bien, yo creo que esto no solamente debería de esperarnos, está plenamente justificado. El pacto fue roto. Dios debería haber terminado. Y si la historia, hermanos amados, hubiese terminado allí, no sería injusto, ni tampoco fuera poco santo. Yo pregunto, ¿es así como tú ves a Dios y su santidad? No, yo me temo que muchos no lo ven así. Por eso que a Dios lo dejan en segundo lugar. Si me sobra tiempo, hago esto. Si me sobra aquello, a esto y esto. Y siempre las obras hacia Dios, porque no lo hemos visto en esta dimensión. Hermanos, me temo que algunos de nosotros vemos a Dios a través de ojos tan llenos de gracia que a veces no nos damos cuenta del peso de nuestro pecado. Y yo les pregunto esto: ¿quién culparía a un hombre por alejarse de un matrimonio con una mujer que se convirtió en prostituta después de esos 2 hijos ilegítimos y años de infidelidad? ¿Quién juzgaría a ese hombre? ¿Quién le diría que él es el culpable? Yo pregunto. ¿Alguien podría levantar la mano y decir, él es culpable? Raúl, tú eres abogado. ¿Tú le dirías, es culpable de haberse alejado? Nadie está en su derecho de hacerlo por tanta infidelidad. Le dieron de todo, pero aún así le gustó ir tras otras cosas. Pero ¿saben una cosa? Yo debo decirles que la historia no termina aquí, y eso me alegra. Pero no te equivoques, Dios no está obligado a perdonar y a redimir a Israel. Dios no está obligado a salvar a nadie. Nuestro pecado merece castigo. Podemos decir, no solamente es un milagro que Dios salve, es un milagro que salve siquiera a alguien, porque nadie ama a Dios. Las personas descarriadas bajo juicio pueden entonces encontrar gracia, porque Él es Dios, de una gracia escandalosa, porque extiende su gracia justamente con aquel que ni siquiera lo merece. Y creo que todos los que estamos aquí no merecíamos que Dios nos salvara, ¿o sí? Este capítulo, hermanos, es un resumen de lo que encontraremos en el libro de Oseas, pero también en el Evangelio. Y todo comienza con la palabra, ahí, con todo. Es decir, ahí el pasaje dice, con todo. O pero también se traduce en otras versiones. Y esto, hermanos, cambia todas las cosas. Que a pesar de todo lo que habían hecho, a pesar de la vergüenza, a pesar del dolor de haber sido rechazado, a pesar de la naturaleza inmerecida del amor y la compasión de Dios, Él todavía, ¿sabe qué decide? Ir tras ellos. Observe lo que Dios dice a continuación, versículo 10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar. ¿Recuerdas tú eso? Creo que para muchos de ustedes esa promesa les resulta bastante familiar. Esas palabras hacen referencia al pacto abrámico, el pacto donde Dios camina a través de los sacrificios que habían puesto. ¿Recuerdan cuando se quedó medio dormido ahí Abraham cuidando las cosas, los sacrificios? Y Dios pasó. Lo que está significando y lo que significa es que Dios guarda el pacto.
guarda su pacto. En otras palabras, la fidelidad de Dios a su pueblo no depende en última instancia de ellos. Dios es fiel no porque el pueblo sea tan bueno. De hecho, para ese pueblo la única esperanza, ¿saben cuál es? Es la fidelidad de Dios. Las personas descarriadas que no conocen a Dios solamente son rescatadas por la fidelidad de Dios, no por su buena conducta ni buen comportamiento. La salvación viene de Dios y es de Dios. No es porque yo decidí aceptar a Cristo. No, hermanos. Si alguien decide acercarse al Señor, es porque Dios se acercó primero a través de su Hijo y luego con su Espíritu Santo obrando en el corazón, para que un día puedan acercarse a Dios. Además, se produce una gran y paradójica transformación. Y esto me emociona, pero también puedo ver, hermanos, ese amor de Dios, porque es en el mismo lugar que se dijo: no sois mi pueblo, es que también dice que serán llamados hijos del Dios vivo. No sé si usted va viendo eso, no usted va captando eso. El lugar del juicio se convierte ahora en el lugar de la restauración, y usted no ve que ningún ser humano haya hecho algo. Es Dios obrando una y otra vez, haciéndolo todo. No sé si usted va entendiendo, va comprendiendo, va viendo la prefiguración del Evangelio. En la misma colina donde Jesús fue castigado, nosotros fuimos liberados. Así es como lo dijo Pablo en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Apocalipsis 5, 8 y 9 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y eso no es todo. Oseas prevé un día en que ese reino se va a unificar en una nueva era mesiánica con un líder, y ese líder, por supuesto, es Cristo. Usted lo puede leer porque lo hemos leído. El pueblo de Israel puede ser rebelde, pero Dios algún día los rescatará. Pueden ser exiliados, pero algún día Dios los traerá de regreso. Pueden ser engañados, pero un día Dios les abrirá los ojos. El pueblo de Israel puede tener corazones malos y perversos, pero un día Dios cambiará esos corazones. ¿Y sabes lo asombroso de esta historia? Es esto, que el escándalo de la gracia de Dios es más evidente ahí en la cruz. El Hijo de Dios, sin pecado, tuvo que morir por los rebeldes. El obediente rey de Israel fue ejecutado por personas descarriadas, por personas malvadas. El Salvador omnipotente fue crucificado por los crímenes de los descarriados. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por el agua y por la palabra. Desde el cielo vino y la buscó para ser su santa esposa. Con su sangre la compró y por su vida murió. Jesús hizo eso por ti. Jesús, Él es el Oseas más grande. Y tú y yo somos esa Gomer, tal vez mucho más infieles que la mujer de Oseas. Eso es lo que somos nosotros. No importa lo lejos que te fuiste y que quisiste correr, Él corrió tras de ti y te dio alcance. No importó lo que tú hayas hecho, Jesús pagó completamente toda tu deuda. Y no importa dónde el día de hoy esté tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu esposo, esposa, descarriados, Jesús puede comprarlos de nuevo otra vez. Alguien dice amén. Dios da gracia a los descarriados porque Él es Dios.
su misión a través de Cristo, eso es entonces verdaderamente una gracia escandalosa, ¿sí o no? Porque miró descargados como nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por ese grande amor que nos buscó y nos acercó a ti. Te damos gracias, Señor, por el amor incondicional. Te damos gracias, Señor, porque si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. De hecho, amamos a nuestro prójimo porque tú nos amaste. Te damos gracias porque no es al revés, porque no nos amas porque nosotros te amamos primero. Porque si así fuera, entonces jamás hubiésemos recibido de tu amor. Estamos muy agradecidos, Señor. En esta hora confesamos nuestro fracaso con mucha frecuencia. Permitimos, Señor, que las cosas del mundo, las cosas de nosotros mismos, nublen nuestros ojos, de modo que no podamos ver la verdadera gracia que tú has derramado en nuestra vida para poder responder a esa revelación con amorosa obediencia. Líbranos de la desobediencia, Señor. Por tu gracia capacítanos para obedecerte sin orgullo, sin la arrogancia de la confianza en nosotros mismos, sino verdaderamente para la gloria de Dios. Y si hay alguno aquí, Señor, que nunca ha creído en ti, oh Dios, atráelo y sálvalo por amor a ti mismo. Que tu gracia, que tu misericordia y tu paz siempre vayan con nosotros. Te pedimos esto por amor de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y yo espero que vaya meditando lo que el día de hoy hemos expuesto. Y aún continúe leyendo Oseas, porque es la serie que vamos a ir desarrollando en nuestros siguientes domingos. Dios les continúe bendiciendo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Ahora sí. Okay. Recordemos que los días lunes nos estamos reuniendo para orar. Los días lunes a las 10 de la noche. Esperamos que este año podamos reunirnos más hermanos, que haya más de ustedes en la oración. Lo mismo sucede en este libro. Dios quiere que tengamos una idea de lo que Él siente. Así que en algún lugar de tu mente debes marcar esto por 3 razones. Primero, debemos pedirle al Señor que nos ayude a sentir este texto en un lugar de simplemente leerlo y estudiarlo y que se quede solamente acá, sino que eso descienda a nuestro corazón. Muchos de nosotros, hermanos, podemos fácilmente desvincular nuestro corazón de lo que sabemos, y eso debería asustarnos. En segundo lugar, debemos sentir cuán atroz y escandaloso es el pecado delante de la presencia de Dios. El pueblo de Dios había sido rescatado de la esclavitud de Egipto. Fueron llevados a la tierra prometida, recibieron tantas bendiciones y sin embargo adoraron las bendiciones, y eso no fue un asunto menor, fue adulterio espiritual. Y en tercer lugar, por lo que no te debes olvidar, sino que tienes que considerar esto, debemos sentir que nuestros corazones se llenan de gratitud a Cristo, porque Él fue quien nos compró con el precio de su propia sangre. Éramos y somos un pueblo descarriado, y a pesar de eso, Él nos inmutó en poder extender su misericordia y poder comprarnos. Él nos creó. Por creación nosotros le pertenecemos, ¿sí o no? Pero al igual que Gomer, que se fue, a pesar de tener todo en la casa, se fue y se descarrió, nosotros nos descarriamos habiéndole pertenecido. Desde que fuimos creados, le pertenecemos a Dios. Sin embargo, quisimos hacer lo que se nos da la reverenda gana. Y a pesar de eso,
Oseas tuvo que pagar para comprar nuevamente a su esposa y regresarla. Cristo tuvo que pagar para que nosotros, habiendo sido creados por Él, nosotros podamos regresar. ¿Va entendiendo la similitud que hay? No somos tan lejos. Nosotros somos esto. La segunda observación, hermanos, sobre Dios dando gracia a las personas descarriadas es la realidad del juicio que enfrentan. Su rebeldía es un problema, pero moverse fuera del favor de Dios, eso tiene que ser demasiado aterrador. Para hacer este punto muy conmovedor, los versículos 4 al 8 registran las instrucciones de Dios a Oseas sobre los nombres de sus hijos. Versículo 4: le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Versículo 6: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Versículo 8: después de haber desecado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ve el enojo? Hermanos, al igual que la metáfora del matrimonio, estos nombres están diseñados para provocar una reacción en nosotros. Esto es trágico, pero también es incómodo. En el versículo 4 encontramos que el primer hijo se llamará Jezreel. Ahora, no debes pensar, hermano, que este nombre es como si le hubieran puesto Juan, Carlos, Roberto, Miguel. No. El nombre Jezreel lleva mucha carga. Jezreel era un lugar bastante conocido para la batalla y el derramamiento de sangre. Quizás Armagedón sería un buen nombre para tener esa misma sensación, pero el versículo aclara el punto al decir, yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Te lo voy a traducir porque a veces en esos términos se nos confunden. Es como si Dios dijera, yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Yo voy a romper su confianza allí en el valle de Jezreel. En otras palabras, el tiempo corre, el juicio no está lejos, se acerca el Armagedón. Y el Armagedón es destrucción. Y en el versículo 6 encontramos que Gomer concibe de nuevo y da a luz una hija. Su nombre es Lo-ruhama, lo cual significa sin piedad. Algunos comentaristas sugieren que la falta de referencia a Oseas y le dio un hijo, como en el versículo 3 dice del primer hijo, acá no menciona, puede significar que esta es una hija nacida en prostitución. No lo sabemos con certeza, es lo que algunos comentaristas señalan. Pero lo que aquí se promete es aterrador. Dice, ya no tendré misericordia, escúcheme bien, ya no tendré misericordia de la casa de Israel para perdonarlos. Judá sigue siendo favorecida por Dios, y parece que Dios intenta provocar a Israel a celos piadosos para que regresaran. Fíjate en la segunda mitad del versículo 7, porque se va a convertir en el tema. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, versículo 7, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios salva a su pueblo por su propio poder, lo salva por Él mismo, no por lo que ellos tienden a confiar. Arco, espada, guerra, caballos, jinetes. Hermanos, parte del problema del pueblo de Israel es la adoración y la confianza en los dones por encima del dador de los dones. Este no es un problema nuevo o que se haya eliminado. Recuerda lo que dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice, por lo cual también Dios
Fíjese bien, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso siempre pasa. Siempre. El versículo 8 es igualmente devastador. Es el siguiente hijo que dio a luz. Dice, se llamó Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. No es mi pueblo. Y luego Dios hace una declaración asombrosa. Dice, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Que en estos momentos escucháramos la voz de Dios que nos dijera eso. ¿Cómo nos sentiríamos? Esto es doloroso, ¿sí o no? Duele, o al menos debería dolernos. Mi pueblo, recuerden esto, fue el término que Dios mismo había elegido, un término de cariño, de afecto, de la relación entre Dios y su pueblo Israel. Y decía, mi pueblo. En el libro de Éxodo se utiliza 17 veces. Cuando dice no serán más mi pueblo, lo que está haciendo es marcar una ruptura de la relación de Dios con su pueblo. Dios se está separando de su pueblo. ¿Debido a qué? Al pecado. Debido al pecado. El pacto hecho allá en el monte Sinaí, hermanos, ha sido roto. El pueblo, al igual que Gomer, ha jugado a la ramera. Y Dios dice, se acabó. Se terminó esto. Ahora bien, yo creo que esto no solamente debería de esperarnos, está plenamente justificado. El pacto fue roto. Dios debería haber terminado. Y si la historia, hermanos amados, hubiese terminado allí, no sería injusto, ni tampoco fuera poco santo. Yo pregunto, ¿es así como tú ves a Dios y su santidad? No, yo me temo que muchos no lo ven así. Por eso que a Dios lo dejan en segundo lugar. Si me sobra tiempo, hago esto. Si me sobra aquello, a esto y esto. Y siempre las obras hacia Dios, porque no lo hemos visto en esta dimensión. Hermanos, me temo que algunos de nosotros vemos a Dios a través de ojos tan llenos de gracia que a veces no nos damos cuenta del peso de nuestro pecado. Y yo les pregunto esto: ¿quién culparía a un hombre por alejarse de un matrimonio con una mujer que se convirtió en prostituta después de esos 2 hijos ilegítimos y años de infidelidad? ¿Quién juzgaría a ese hombre? ¿Quién le diría que él es el culpable? Yo pregunto. ¿Alguien podría levantar la mano y decir, él es culpable? Raúl, tú eres abogado. ¿Tú le dirías, es culpable de haberse alejado? Nadie está en su derecho de hacerlo por tanta infidelidad. Le dieron de todo, pero aún así le gustó ir tras otras cosas. Pero ¿saben una cosa? Yo debo decirles que la historia no termina aquí, y eso me alegra. Pero no te equivoques, Dios no está obligado a perdonar y a redimir a Israel. Dios no está obligado a salvar a nadie. Nuestro pecado merece castigo. Podemos decir, no solamente es un milagro que Dios salve, es un milagro que salve siquiera a alguien, porque nadie ama a Dios. Las personas descarriadas bajo juicio pueden entonces encontrar gracia, porque Él es Dios, de una gracia escandalosa, porque extiende su gracia justamente con aquel que ni siquiera lo merece. Y creo que todos los que estamos aquí no merecíamos que Dios nos salvara, ¿o sí? Este capítulo, hermanos, es un resumen de lo que encontraremos en el libro de Oseas, pero también en el Evangelio. Y todo comienza con la palabra, ahí, con todo. Es decir, ahí el pasaje dice, con todo. O pero también se traduce en otras versiones. Y esto, hermanos, cambia todas las cosas. Que a pesar de todo lo que habían hecho,
a pesar de la vergüenza, a pesar del dolor de haber sido rechazado, a pesar de la naturaleza inmerecida del amor y la compasión de Dios, Él todavía, ¿sabe qué decide? Ir tras ellos. Observe lo que Dios dice a continuación, versículo 10. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar. ¿Recuerdas tú eso? Creo que para muchos de ustedes esa promesa les resulta bastante familiar. Esas palabras hacen referencia al pacto abrámico, el pacto donde Dios camina a través de los sacrificios que habían puesto. ¿Recuerdan cuando se quedó medio dormido ahí Abraham cuidando las cosas, los sacrificios? Y Dios pasó. Lo que está significando y lo que significa es que Dios guarda el pacto, guarda su pacto. En otras palabras, la fidelidad de Dios a su pueblo no depende en última instancia de ellos. Dios es fiel no porque el pueblo sea tan bueno. De hecho, para ese pueblo la única esperanza, ¿saben cuál es? Es la fidelidad de Dios. Las personas descarriadas que no conocen a Dios solamente son rescatadas por la fidelidad de Dios, no por su buena conducta ni buen comportamiento. La salvación viene de Dios y es de Dios. No es porque yo decidí aceptar a Cristo. No, hermanos. Si alguien decide acercarse al Señor, es porque Dios se acercó primero a través de su Hijo y luego con su Espíritu Santo obrando en el corazón, para que un día puedan acercarse a Dios. Además, se produce una gran y paradójica transformación. Y esto me emociona, pero también puedo ver, hermanos, ese amor de Dios, porque es en el mismo lugar que se dijo: no sois mi pueblo, es que también dice que serán llamados hijos del Dios vivo. No sé si usted va viendo eso, no usted va captando eso. El lugar del juicio se convierte ahora en el lugar de la restauración, y usted no ve que ningún ser humano haya hecho algo. Es Dios obrando una y otra vez, haciéndolo todo. No sé si usted va entendiendo, va comprendiendo, va viendo la prefiguración del Evangelio. En la misma colina donde Jesús fue castigado, nosotros fuimos liberados. Así es como lo dijo Pablo en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Apocalipsis 5, 8 y 9 dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y eso no es todo. Oseas prevé un día en que ese reino se va a unificar en una nueva era mesiánica con un líder, y ese líder, por supuesto, es Cristo. Usted lo puede leer porque lo hemos leído. El pueblo de Israel puede ser rebelde, pero Dios algún día los rescatará. Pueden ser exiliados, pero algún día Dios los traerá de regreso. Pueden ser engañados, pero un día Dios les abrirá los ojos. El pueblo de Israel puede tener corazones malos y perversos, pero un día Dios cambiará esos corazones. ¿Y sabes lo asombroso de esta historia? Es esto, que el escándalo de la gracia de Dios es más evidente ahí en la cruz. El Hijo de Dios, sin pecado, tuvo que morir por los rebeldes. El obediente rey de Israel fue ejecutado por personas descarriadas, por personas malvadas. El Salvador omnipotente fue crucificado por los crímenes de los descarriados. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación por el agua y por la palabra. Desde el cielo vino y la buscó para ser
su santa esposa, con su sangre la compró y por su vida murió. Jesús hizo eso por ti. Jesús, Él es el Oseas más grande. Y tú y yo somos esa Gomer, tal vez mucho más infieles que la mujer de Oseas. Eso es lo que somos nosotros. No importa lo lejos que te fuiste y que quisiste correr, Él corrió tras de ti y te dio alcance. No importó lo que tú hayas hecho, Jesús pagó completamente toda tu deuda. Y no importa dónde el día de hoy esté tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu esposo o esposa, descarriados, Jesús puede comprarlos de nuevo otra vez. Alguien dice amén. Dios da gracia a los descarriados porque Él es Dios. Su misión a través de Cristo, eso es entonces verdaderamente una gracia escandalosa, ¿sí o no? Porque miró descarriados como nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos por ese grande amor que nos buscó y nos acercó a ti. Te damos gracias, Señor, por el amor incondicional. Te damos gracias, Señor, porque si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. De hecho, amamos a nuestro prójimo porque tú nos amaste. Te damos gracias porque no es al revés, porque no nos amas porque nosotros te amamos primero. Porque si así fuera, entonces jamás hubiésemos recibido de tu amor. Estamos muy agradecidos. Señor, en esta hora confesamos nuestro fracaso. Con mucha frecuencia permitimos, Señor, que las cosas del mundo, las cosas de nosotros mismos, nublen nuestros ojos de modo que no podamos ver la verdadera gracia que tú has derramado en nuestra vida para poder responder a esa revelación con amorosa obediencia. Líbranos de la desobediencia, Señor. Por tu gracia capacítanos para obedecerte sin orgullo, sin la arrogancia de la confianza en nosotros mismos, sino verdaderamente para la gloria de Dios. Y si hay alguno aquí, Señor, que nunca ha creído en ti, oh Dios, atráelo y sálvalo por amor a ti mismo.